Bienvenidos compañeros, nos encontramos con el abogado Eduardo Argudo González, quien nos explicará la siguiente etapa de la teoría del delito. Muchas gracias, Álvaro. Continuando justamente lo que habíamos dejado iniciado en la cápsula anterior, hoy vamos a tratar, luego de tratar la conducta, es decir, el primer sustantivo de la teoría del delito, bueno, mejor dicho, sustantivo de la teoría del delito, vamos a tratar el primer adjetivo de la misma, es decir, la tipicidad. Pues se afirma que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces nos toca referirnos a la tipicidad. Para estos efectos, lo primero que hay que determinar es qué es un tipo penal. El tipo penal propiamente dicho es la conducta descrita en la ley penal y que es considerada como tal una infracción penal. Vale aclarar esto. El delito como tal, o sea, quien comete una infracción penal no está incumpliendo con la ley penal. Lo que está haciendo es adecuar su conducta al tipo penal previsto en la ley penal. Es decir, no hay un incumplimiento de la ley penal de parte de quien comete un delito, sino al contrario, hay una adecuación de su conducta precisamente al tipo penal previsto en la ley. Por ello, dentro del marco de la legalidad de la infracción penal, la ley penal tiene que determinar previamente la determinación, la adecuación de la conducta que será considerada delito como tal. Ahora, dentro de la teoría de la tipicidad, vale destacar que el profesor Hans Wessel, dentro del marco del finalismo del derecho penal, siempre determinó un criterio muy didáctico para poder entender cómo funciona el tipo penal. Wessel manifestaba precisamente que el tipo penal se lo podía dividir en elementos como tales. Es decir, que cada tipo penal tenía un elemento de carácter descriptivo, un elemento de carácter subjetivo y un elemento de carácter normativo. El elemento descriptivo del tipo penal, como tal, son aquellas condiciones que se establecen para decir cuáles son los actos que comete una persona para considerarse este delito como tal. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal habla del delito infracción denominada hurto. Cuando determina la infracción denominada hurto, el Código Orgánico Integral Penal dice: la persona que, sin ejercer violencia contra las personas, amenaza o intimidación, o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de bien mueble ajeno, cometerá el delito de hurto y será sancionado con la pena prevista en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, los elementos descriptivos de esa infracción precisamente se determina en la apoderación del bien inmueble ajeno, y aparte de eso, la falta de fuerza, violencia, intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Es decir, que estos elementos que lo que hacen es describir la conducta, se le considera elementos descriptivos como tales, elementos descriptivos. Luego hay aquellos elementos de carácter subjetivo. El elemento subjetivo es aquella que se determina en la intención del infractor en el momento de cometer la tal. Así, nuevamente, regresando al ejemplo del hurto, podríamos determinar que es un elemento subjetivo del hurto, precisamente la apoderación ilegítima del bien. Porque, por supuesto, si yo tengo autorización plena del propietario del bien que estoy apropiando, entonces no existe hurto. Para que exista hurto, la apoderación tiene que ser ilegítima, es decir, con el ánimo de causar daño a la persona que es propietaria, titular, tenedor o poseedor de ese bien mueble. A ese se le llama como tal elemento subjetivo del tipo. Y finalmente el elemento normativo del tipo. En algunos casos se considera el elemento normativo cuando se trata de leyes penales en blanco, que se refieren o se remiten a otras leyes, o en otros casos cuando para poder definir, por ejemplo, qué es en la infracción penal algunos conceptos de la misma, requerimos obligatoriamente acudir a otra norma legal. Bien, podemos mencionar que justamente en el tipo penal de hurto se dice que el hurto se comete sobre bienes muebles. Obviamente que para saber qué es un bien mueble, tenemos que acudir a la legislación civil ecuatoriana en la cual se define precisamente qué es un bien mueble. Es decir, la palabra, la expresión bien mueble es justamente un elemento normativo del tipo. Pero continuando con la desmembración del tipo penal, también el tipo penal lo conforman el sujeto activo de la infracción, que es propiamente dicho el infractor, el sujeto pasivo de la infracción, que es propiamente dicho la víctima, y el verbo rector. Este tema del verbo rector es muy importante.
porque el verbo rector significa o determina precisamente la acción que comete el individuo, el sujeto activo, para adecuar su conducta a una infracción penal. Es decir, cada una de las infracciones penales contiene un verbo rector. Matar, apoderar, despojar, etc. Determina justamente un verbo rector, y ese verbo rector precisamente es aquel sobre el cual se adecua la conducta de la persona para determinar finalmente que efectivamente hay un delito. Entonces, de ese sujeto activo, sujeto pasivo y verbo rector, aparte de ello, tenemos circunstancias, en unos casos que constituyen la infracción penal y en otros casos que modifican la infracción penal o modifican la pena. Las circunstancias que constituyen a la infracción penal, propiamente dicho, son aquellas que determinan en el acto mismo cómo un delito se constituye en uno y no se convierte en otro. Para explicarlo mejor con un ejemplo, el hurto, en el mismo caso mencionado anteriormente, se constituye como tal cuando no existe fuerza en las cosas o violencia, amenaza o intimidación en las personas. Si llegara a existir fuerza en las cosas o llegara a existir violencia, amenaza o intimidación en las personas, y esa infracción deja de ser hurto y se convierte en otro delito llamado robo. Si el apoderamiento ilegítimo, por ejemplo, se produce no sobre bienes muebles, sino que se produce sobre un bien inmueble, deja de ser hurto, pasa a llamarse usurpación. Entonces, esos son elementos que constituyen una infracción penal, constitutivos de una infracción penal. Y aparte de ello, hay elementos que son modificatorios de la pena. Así, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal menciona que aquel que hurte lo requisado por la policía tendrá una pena mayor al que hurte cualquier otro objeto. Entonces, se determina precisamente que hay circunstancias o condiciones que modifican la pena, que la aumentan, la agravan o la atenúan según el caso. Ahora, lo que tenemos que destacar aquí es que la nueva propuesta de la teoría del delito arrancó al dolo y la culpa de la culpabilidad. Ya el dolo y la culpa no se le estudia desde el punto de vista de la culpabilidad, sino que se lo estudia desde el punto de vista de la tipicidad. Y esto es muy importante destacar. Respecto al dolo y la culpa podríamos profundizar en una cápsula más adelante, pero mencionar básicamente que el dolo como tal es la intención positiva de irrogar un daño en contra de una persona o un bien jurídico protegido de esa persona. Es decir, cuando una persona comete un acto con la intención de causar daño en ese bien, con esa intención. También del dolo podemos mencionar que el dolo puede ser preterintencional, en el caso que el daño que se quiso cometer era menor, pero el resultado que se produjo fue mayor. O que el dolo fue eventual, cuando la persona pudo haber evitado el daño, pero sin embargo no hizo nada para evitarlo, por ende consintió en que se produzca ese daño, que en nuestra legislación se le conoce como la omisión dolosa, que es cuando la persona tiene la posición de garantía frente al bien jurídico protegido y en lugar de evitar su daño, su lesión, permite que se produzca. También es considerado como un acto doloso. Y por otro lado, la culpa, que en nuestra legislación se hace una reforma profunda a la culpa y solamente se considera culpa como tal a la llamada culpa consciente. Es decir, aquel acto que produce un resultado dañoso, pero que no hay intención de causarlo. No hay intención de causarlo, pero que además se produce por la infracción de un deber objetivo de cuidado. ¿A qué se refiere esto? Que la persona que debió actuar de una manera no lo hizo, y lo hizo con negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de las normas jurídicas. Entonces, esa persona que debió actuar de esa manera y no lo hizo de esa forma, infringiendo el deber objetivo de cuidado, comete como tal la culpa consciente y deja de lado, expulsa del ordenamiento jurídico la culpa inconsciente, es decir, aquella infracción que es considerada total y absolutamente inintencional. La culpa inconsciente ya no es considerada como tal un ámbito de responsabilidad penal. Ahora, por supuesto, finalmente, dejado de último solamente porque la explicación tiene que ser muy, muy corta, muy pequeña respecto a eso, también incluye dentro de la tipicidad de nuestra legislación penal este problema de la imputación de la conducta al tipo objetivo. Una teoría desarrollada primeramente por Klaus Roxin y después mejorada por Gunther Jacobs, en la cual se denomina comúnmente o simplemente como teoría de la imputación objetiva, en la cual para poder determinar la responsabilidad de una persona sobre un hecho específico,
previo a determinar su reprochabilidad en el acto, debe determinarse cómo su conducta se puede adecuar objetivamente al tipo penal. Y ellos hablan justamente de 4 pasos de esa imputación objetiva, que yo estoy seguro, Álvaro, que en algún momento podríamos mejorar este tema y hablar solamente de imputación objetiva, me parece muy importante. Sí, pero habla de 4 aspectos que deben de observarse justamente en la imputación objetiva, que son la superación del riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de retorno y la conducta o la imputación a la víctima. Que por supuesto, insisto, esto de aquí requiere un análisis más profundo. En una cápsula académica podríamos hacer una brevísima explicación de esto. Seguramente nos caeremos cortos para el efecto, pero nos ayudará justamente en la formación académica. Básicamente, sobre la tipicidad, es la reforma más profunda que se ha producido en nuestro Código Orgánico Integral Penal, porque ya la tipicidad fue el doble de la culpa fue arrancada la culpabilidad, y ahora, desde el momento que se inicia una acusación fiscal, desde el momento que se inicia la acusación, debe determinarse precisamente si el acto que se realizó, a qué tipo penal se está acusando de la conducta, y si ese acto es culposo o doloso, lo que se veía antes al final del proceso judicial en la sentencia. Esto ahora se lo ve desde la acusación fiscal. Entonces, esa modificación profunda que se realizó al Código Orgánico Integral Penal nos obliga justamente a tener una nueva visión de lo que se llama la tipicidad como un elemento de la teoría del delito. Bueno, profesor, quedando claro este tema de la tipicidad, una vez más le agradecemos por esta clase, por esta breve explicación, quedando pendiente la explicación del siguiente tema, la siguiente etapa, que es la antijuricidad. Muchas gracias, profesor. Gracias. Encantado. Muchas gracias.